Perfecto. Ok, ¿ya? Grabando. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Voz Polémica. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, estamos en las oficinas de El Heraldo y con un invitado, bueno, nos sentimos nosotros invitados realmente, con el señor Heriberto Vázquez, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Hola, ¿Cómo se encuentra el día de bienvenidos, hoy? bienvenidos. Bueno, primero que nada me gustaría que le platicara a nuestro público quién es Heriberto Vázquez. Bueno, yo ya tengo 44 años en los medios. Empecé como locutor, anunciando canciones en Pachuca. Yo soy de la Ciudad de México, pero me fui a Pachuca a ser locutor. Antes había hecho unos cursos de locución en la W. Y vine a México, trabajé en Grupo Asir, en una estación que para todos los chavos de tu edad, en los 80 había 3 estaciones de radio que dominaban música en inglés. Eran Radio Capital, Radio Éxitos y La Pantera. Y en aquel entonces yo llegué a Radio Capital. Y después de ahí me fui a Radio Centro, a la estación más importante en ese momento de música en español, que era Radio Variedades. Y he seguido trabajando, he manejado estaciones de radio, manejé Radio 1000, una cadena que se llamaba FM Globo, estuve en una de las estaciones más tradicionales de la historia de la radio, que es la XQ, al lado de la W. He estado de pata de perro, he hecho deportes, he hecho espectáculos. Hoy mismo hago cargo en esta cadena de las operaciones del Heraldo Radio, es decir, estoy a tanto de la operación de los grabadores, de los locutores, de los comerciales, apoyo a todas las producciones y también los fines de semana tengo de 7 a 9 de la mañana un Noti, que es el informativo fin de semana del Heraldo. Y he hecho de todo un poco, aquí, allá, acullá, en MBS, en Grupo Imagen, he estado aquí y también dando clases en todas partes, ¿no? Yo soy egresado de la Septín García, tengo una licenciatura en periodismo, tengo una maestría en producción, maestría en comunicación por parte de la Universidad Latinoamericana y un doctorado en cultura de los derechos humanos, ¿no? Yo he dirigido tesis, he dado clases, hoy mismo doy clases en la Asociación Nacional de Locutores. He sido pata de perro, ¿no? He estado en todas partes, he sido editor en un periódico, El Economista, he sido la voz de Cruz Azul en los últimos 22 años, pero también fui, por ejemplo, hace 30 años parte de los protagonistas de Grupo Asir con el equipo de José Ramón y toda esa banda, cuando el Mundial de Estados Unidos 94. He tenido la suerte de estar en muchos lugares. ¿Cómo fue su experiencia siendo la voz del Estadio Azul? Bueno, pues la verdad es que primero solicitaban al que sea, o sea, hicieron una convocatoria y me dice, en aquel entonces yo trabajaba en El Economista con René Franco, él era el de Cultura y yo el de Deportes, y me dice, hoy están buscando una voz para Cruz Azul. Yo le voy a Cruz Azul realmente, y la verdad es que yo lo hubiera hecho gratis. Entonces hicieron una convocatoria, fui, hice el examen y pues la verdad es que pues yo tenía la ventaja de ser un locutor profesional, ¿no? Porque a veces las voces las agarran de donde sea. Pero en los últimos años creo que de las voces que yo recuerdo más relevantes, la voz del Estadio Jalisco, ya no digas del señor Melquiades Sánchez Orozco, la voz del Azteca, él fue locutor de la Q, locutor de Canal 5, Palomares, que es voz de TV UNAM, fue voz de CU, etcétera. En términos generales habían tomado a un locutor profesional, ¿no? Porque no es tan solo anunciar, no anunciar y pararse frente a un micrófono cualquiera, ¿no? Pero hay veces cosas muy especiales que se tienen que hacer. Y por ejemplo, en esta experiencia que nos decía de haber estado con los protagonistas respecto al Mundial de Estados Unidos, ¿cómo fue? Pues lo que pasa también que estaban armando un equipo para Grupo Asir, que era en aquel entonces a nivel nacional, y necesitaban, yo creo que tuve suerte porque hace cuenta, necesitaban 20 comentaristas y nada más tenían 17. Entonces yo en ese momento tenía un programa de radio con Edgardo Codesal en una productora de radio que existía, y me hicieron favor de llamarme, ¿no? También yo aproveché el Mundial. Y por ejemplo nosotros hubo una estación que se llamaba de jóvenes, que en esta misma frecuencia de la Ciudad de México 98.5, que se llama Radioactivo, y nosotros les vendimos un programa a ellos en un concepto que se llamaba De la Patada, ¿no? Entonces, pues bueno, yo me integré en el equipo, a mí la gente me trató bien, a José Ramón nunca lo vi, porque él solo transmitía para televisión y hacía algunos enlaces para radio, pero a quien sí vi, y a partir de ahí digo, me llevo muy bien con él, no es mi super cuate, pero sí lo conozco, me llevo bien, y otra gente refrendé el conocerlos, como Fares Jorge González, como Toño Moreno, como Alfredo Ruiz. Allí conocí, no lo conocí a André Marín, conocí a gente como Faitelson, conocí a Ciro Porcuna, en fin, ellos me acogieron bien, nunca se vieron como yo era un externo, yo no era de los protagonistas, pero solo me sumé para eso. Me acogieron bien, hacíamos comentarios previos de todos los partidos del Mundial, comentarios del primer tiempo y al final. O sea, fue una experiencia. Déjame decirte que antes había
así como había, no sé si sepas que había una licencia de locutor, había una licencia también de comentarista. Entonces yo tengo mi licencia de comentarista de fútbol soccer. Y en ese lapso en el que estuvo con ellos, ¿adoptó alguna escuela? Pues no, ellos tenían su estilo. Yo tenía el mío, yo me tenía que adecuar al de ellos. Yo era el último de la fila y yo me tuve que adecuar a ellos, la verdad. Siempre me trataron bien, bueno, como en todas partes habrá cosas que te parezcan o no. Pero no, ellos nunca me objetaron nada, ni me dijeron esta es la línea, hay que pegarle o no le pegues, o haz, vete por aquí, etcétera, ¿no? Creo que en general se ven que era profesional y que lo podía hacer bien y creo que cumplí, ¿no? Ok. Nos mencionaba que es aficionado al Cruz Azul. Yo lo voy a Cruz Azul. ¿De dónde viene esa? Pues es que cuando tú eres niño y ves mi edad, yo tengo 60 años, todos los que hoy tengan de 55 a 65 años, cuando Cruz Azul gana el tricampeonato en México, nos hicimos fans de Cruz Azul. O sea, eso fue como natural. Okay. Es eso y yo, esto es como que, por ejemplo, yo también, después de México, al equipo que le voy a nivel internacional es a Holanda. Holanda, la gente que le gusta el fútbol, investigue, ustedes son chavos. Holanda fue el gran referente de 1974, jugaba como nunca antes. Fueron creadores del concepto del fútbol total, Rinus Michel y el gran Johan Cruyff. Johan Cruyff se va a Barcelona y desde allí le voy a Barcelona, desde el 74. Tengo camiseta de Barcelona 74 y de la selección del 74, ¿no? Y de ahí viene el tiki-taka y todo eso. Estamos hablando de Rinus Michel, de la naranja mecánica, se le llamó ese equipo, y del gran Johan Cruyff. El campeón sin corona, ¿no? El campeón sin corona, Holanda, exactamente. O sea, los alemanes con un gran fútbol, Beckenbauer dirá, sí, Holanda jugó mejor que nosotros, pero nosotros somos campeones del mundo. Pero yo creo que hay cosas más importantes que solo ganar. El estilo de juego, nadie se acuerda hoy de Alemania y todo el mundo se acuerda de cómo juega la naranja mecánica. Y a los chavos de la edad de ustedes que nunca lo han visto, vean esos videos, van a ver un fútbol distinto donde las posiciones rotaban, donde tú eras en ese momento donde estabas en tu posición. Si tú en ese momento estabas en el centro del campo, eras centrocampista. Si estabas atrás, eras defensa. Y estabas adelante, el centro delantero. Nunca ha habido un equipo que juegue de esa manera. Y esa filosofía se lo llevó Johan Cruyff y ve lo que ha sido Barcelona, ¿no? Sí. Porque regresamos lo mismo con Barcelona y Real Madrid, ¿no? Barcelona tiene concepto, es la magia. Y el Real Madrid suelta dinero. Es el América también, así es el América. El América o compra jugadores o a árbitros, y Cruz Azul tiene esencia, ¿no? Lo diré lo que sea, pero es distinto el asunto. Yo así lo veo. Hablando precisamente de Cruz Azul y de campeones sin corona, ¿el Cruz Azul de Anselmi será recordado o igual como los subcampeones? Pues yo creo que se recordó como otro equipo que tuvo un subcampeonato, ¿no? Hasta allí, no pasó otra cosa, porque así hemos tenido equipazos digo, desafortunadamente, el Chelito Delgado nunca se coronó, Zamora, bueno, gente que nunca logró el campeonato. Ya no me acuerdo si Zamora fue campeón en el 97, pero creo que no. Pero bueno, lo que voy es que hubo grandes jugadores que pasaron y nunca fueron campeones, ¿no? Pero yo creo que cuando un equipo tiene mística, dicen de repente que ganar no es lo único. Yo creo que en la vida la vida es tú triunfas no necesariamente porque tengas dinero o una posición, ¿no? Porque si no nos remitiríamos a eso. Solo el que tiene dinero o tiene una gran posición triunfa, ¿no? Triunfa el que es buena persona, el que estudia, el que no se corrompe, el que aporta para el país, no necesariamente quien tenga más dinero o quien en apariencia triunfe, ¿no? Ok. Bueno, ahora escuchando esta parte de sus experiencias y todo, como dándole voz al aficionado, ¿cuál es su perspectiva del fútbol mexicano? Pues yo creo que el fútbol mexicano está tan bien o tan mal como en cualquier parte. Lo que pasa es que de repente los comentaristas, por favor, o sea, te corta las venas. Chécate los partidos en España. O sea, hay polémica en todas partes. En Argentina, por amor de Dios. O sea, esto no es privativo del fútbol mexicano. Esto ha pasado siempre. Nada más que se cortan las venas, etcétera. Yo creo que el fútbol mexicano no ha crecido más de manera desafortunada. Sí, cierto, también esto del descenso es una estupidez, pero grande. Sí, los hombres de paz. O sea, este país se merece más. O sea, se nota que hay esencia. ¿Cómo es posible que hayamos sido campeones del mundo con jóvenes y no en profesional? Se nota que algo ocurre. ¿Por qué? Porque meten su mano a los de pantalón largo,
y entonces topean las cosas. El fútbol mexicano tendría que tener algo más. Se ve que cuando intervienen los jóvenes, esa medalla de oro de los Juegos Olímpicos también, o sea, sí hay esencia. Los jóvenes son, lo que pasa es que en el camino se corrompen. Ve, de los que fueron campeones del mundo y que ganaron la medalla de oro, ¿cuántos llegaron realmente? Pero bueno, podemos hacer una pequeña pausa porque ya llegaron nuestros compañeros para seguir con esta charla. ¿Te parece? Vamos a una pausa y volvemos. Vamos. Sí.